Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para desarrollar el tema 4 del curso de lenguaje. Jóvenes, hoy vamos a hablar sobre dos ciencias auxiliares de la lingüística, fonética y la fonología. ¿Sí? Muchas veces nos confunden estas dos ciencias, ¿no? Fonética y la fonología. ¿Qué estudian? Ambas estudian los sonidos del lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar, ¿no? La fonética y la fonología. Fonética y fonología son ciencias auxiliares de lingüística. Analizan componentes sonoros del lenguaje. Tienen como unidad de análisis. Fono, ¿no? Es concreto, es sonido. Se refiere a la fonética. Es mínimo rasgo distintivo sonoro del lenguaje. Fonema es ideal, es huella mental. Entonces, este quiere decir de que fonética estudia, ¿no? El sonido, ¿no? El fono del habla y la fonología, el fonema, ¿no? Dice huella mental, es decir, estudia la lengua. En pocas palabras, la fonética estudia el habla y la fonología a la lengua. La fonética y la fonología son ciencias auxiliares de la lingüística y se encargan de estudiar los sonidos del lenguaje. La fonética estudia los sonidos del habla. Por ejemplo, la palabra mesa tiene 4 fonos, sonidos concretos, y se representa de esta manera, M entre barras. La fonología estudia los sonidos de la lengua. Por ejemplo, la palabra mesa, en sus dos planos, significado, el significante, fonema, abstracto. En la exposición del análisis fónico distinguimos dos clases. El nivel segmental se estudia las unidades de articulación de la expresión lingüística, es decir, fonema, sonido y grafía. ¿Dice? Segmental son unidades articuladas, ¿ya? Articuladas, ¿no es cierto? Entonces en esto vemos, por ejemplo, fonema, sonido y grafía. Y el nivel suprasegmental se estudia los prosodemas, como el acento, la entonación, el tono. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se diferencia el fonema segmental con fonema suprasegmental? Fonema segmental se encarga de, ¿no? Son fonemas, sonidos, grafías. ¿Ya? Y suprasegmental son el acento, ¿no? El tono y la entonación. Ahora bien, jóvenes, nosotros tenemos un aparato, ¿no? Que lo llamamos el aparato fonador, que nos van a servir para pronunciar, ¿no? Los vocales y las consonantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos fosas nasales, paladar duro, dientes, labios, cuerdas vocales, tráquea, paladar blando, píclutis. Son aparatos fonadores que nos van a ayudar a pronunciar tanto las vocales como las consonantes. Esto quiere decir que cada letra, cada grafía tiene su posición, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Fonemas vocálicos. Son 5, eso ya se sabe. Por la abertura entre lengua y paladar, ¿no? Por el timbre y por la posición de la lengua. Son muy distintos. Por ejemplo, ¿cómo se clasifican o dividen las vocales por la abertura entre la lengua y paladar? Cerradas y abiertas. ¿Y cuáles son las cerradas? ¿No? I, U. Las abiertas tenemos E, A, O. Entonces, ahí tenemos ya por la abertura entre la lengua y paladar. Ahora, por el timbre. Por el timbre las vocales se clasifican de la siguiente manera. Agudos, alta, I, E. Intermedio, media,
A. Graves, baja, O, U. ¿Sí? Ese es por el timbre. Ahora, por la posición de la lengua, también son diferentes. Anteriores, E, central, A, y posterior, O, U. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos las 5 vocales en nuestra boca, en nuestro aparato fonador, más que nada en la boca, se forma una figura, ¿no?, geométrica, que es el triángulo. Esa es la posición, ¿no?, cuando pronunciamos las 5 vocales. ¿Entiendes? ¿No? Ahí está, las 5 vocales, cómo están ubicados. Pronuncia uno por uno y te vas a dar cuenta que la posición que está en el cuadro es exacta. I, hacia afuera. E, medio afuera. A, central. O, más adentro. U, y hasta más adentro. Por eso dice anteriores, centrales y posteriores. Ahora bien, vamos a ver fonemas consonánticos, ¿ya? Ahí están todas las fonemas del habla de nuestro idioma español, ¿no es cierto? Entonces, los fonemas también se pronuncian de acuerdo, ¿no?, por modo de articulación, por punto de articulación y por el timbre, ¿ya? Modo de articulación, punto de articulación y por el timbre. Ahora vamos a ver. Modo de articulación. Los consonantes se dividen en oclusivos, fricativos, africado, vibrante simple, vibrante, laterales y nasales. Ahora bien, ¿por qué un consonante es oclusivo? A ver, vamos a darnos cuenta. Primero vamos a pronunciar P, B, ¿no?, F, D, T, K y G. ¿Por qué oclusivo? Se dice oclusivo cuando pronuncias, se obstruye totalmente el aire, ¿no? Se obstruye, por eso es oclusivo. P, B, F, T, D, K, G. ¿Te das cuenta? Hay una obstrucción del aire, por eso es oclusivo. ¿Y cuáles son los consonantes oclusivos? P, B, T, F, D, K, G. Fricativos. Hay una ligera obstrucción. ¿Cuáles son? Z, S, Y, J. Z, C, Y, J. Hay pequeña, ligera obstrucción del aire. Por eso es fricativo. Africado. Solamente es che. Che. También cierra un poquito el aire, pero después sale. Por eso es africado. Solamente che. Luego, vibrante. Tenemos vibrante simple y vibrante, ¿no? Vibrante simple. R. Vibrante, ¿no? Vibrante. R. ¿Por qué se dice vibrante? Cuando tú pronuncias, va a sonar. Algo va a sonar, se mueve la boca. Por ejemplo, R, vibra. R, peor. Por eso es vibrante. Laterales, tenemos L y L. ¿Por qué lateral? Cuando tú pronuncias, el aire sale por los costados de la lengua. Lateral. L, L. Luego tenemos nasales. Nasales. Nasales tenemos M, N, Ñ. ¿Por qué nasales? Cuando tú pronuncias, el aire sale por la nariz. Muy bien. Ya hemos visto por modo de articulación. Ahora vamos a ver por punto de articulación. Por punto de articulación tenemos labial, labio dental. Aquí hay un error, por favor. El cuadro es cerrado, ¿no? Labio dental es 1. Interdental, alveolar, palatar y velar. Son órganos de nuestro aparato fonador. A ver. Bilabial. Tenemos solamente 2 consonantes. P y M. P labial porque se pronuncia con ambos labios. M también, acá estaba abajo. M. Luego tenemos labio dental. Tenemos F, T y D. Labio dental. Dental, interdental. Tenemos, ¿no? Z, solamente Z. Z, ¿no?
Luego tenemos alveolar. En alveolar tenemos S. Tenemos, ¿no? S. Tenemos R. R, L, N. Palatar. Tenemos palatar. Tenemos She, Y. Luego tenemos Eye, Ñ. Luego tenemos velar. K, G y J. ¿Ya? Ahora, por el timbre de voz. Por timbre de voz tenemos sonoras, sordas y sonoras. Sordas y sonoras. Seguramente ustedes se dan cuenta, sordas y sonoras. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos SR significa sorda. SN, sonora. A ver, P, sorda. B, suena más, por eso dice sonora. Por favor. P, casi no suena. B, sonora. Luego tenemos sorda, F. Sorda, T. Sonora, D. ¿Ya? Sonora, acá también me estoy quedando aquí. Estamos dejando M, también sonora. Luego tenemos interdental sorda, C. Alveolar tenemos, por ejemplo, tenemos sorda, S. Sonora, R. R, L, N. Suenan más. Ahora, palatar, tenemos sorda, Che. Sonora, Y, L, N. Luego tenemos velar, ¿no? Sorda, K y J. Sonora, G. Entonces se dan cuenta, jóvenes estudiantes, todas las consonantes tienen su posición, tienen su lugar. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo hacemos mal, ¿no? Entonces, así como las vocales y los consonantes tienen su posición, lugar, cuando nosotros pronunciamos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que haya sido comprensible. Si hay una duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.